Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 1, los güeros, y estamos conformados por... Hola, mi nombre es Alejandro Ramos Nicolás. García Aguilar Giovanni Yael. Ángel Axel Romero Ruiz. Ábalos González José Luis. Y yo, Espejel Ruiz Fernando. Esperemos sea de su agrado. El diagrama de Pareto se utiliza con el propósito de visualizar factores de un problema. Es lo que causa o qué valores en situación determinada son las más importantes y por resultante cuáles son prioritariamente para solucionar el problema o mejorar la situación. A finales de 1800, Wilfredo Pareto, economista italiano, observó que el 20% de la gente del mundo controla el 80% de la riqueza. Teniendo en cuenta esto, propuso el principio que afirma la habitual influencia de unos pocos elementos. En esto nos indica que los elementos decisivos son realmente escasos, mientras que los que tienen menor importancia, como por ejemplo que el 20% de los clientes representa el 80% de las ventas, o como lo es que el 20% de los productos defectuosos representa el 80% de los costos debido a fallas. Con base a la aplicación del principio de Pareto, se puede saber dónde hay que dirigir los esfuerzos para obtener mejores resultados. El diagrama de Pareto representa en forma gráfica los principales factores que influyen en determinada situación, el porcentaje que corresponde a cada uno de estos factores y el porcentaje acumulativo. Con esto podemos decir que la gráfica facilita identificar qué puntos se deben actuar de forma prioritaria. Bueno, ahora el libro nos presenta el siguiente problema, en un ejemplo. Se inspeccionan 2000 pernos de un lote de producción para identificar los defectos que ocurren con mayor frecuencia a fin de tomar una opción correctiva más adecuada. El resultado de esas inspecciones es el siguiente. Nos presentan una tabla con defectos que son cabezas rotas y el total es 22, tamaño inadecuado de la cabeza y tenemos que son 16, enroscado imperfecto tenemos 7, longitud escasa tenemos 12, dureza fuera de la especificación tenemos 29, otros tenemos 4. Esta información hay que organizarla de mayor a menor, así como sacar los porcentajes de cada defecto para poder hacer la siguiente gráfica que nos muestra también el libro, en donde tenemos que los 3 primeros defectos conforman el 70% de los defectos de esta producción. La gráfica nos los muestra claramente. También nos muestra el porcentaje en donde cae el porcentaje es donde están los defectos más graves, ¿no? Entonces ahí habría que crear medidas que contrarresten estas acciones para que la producción sea más eficiente. Asimismo, una vez que se han corregido estas acciones, hay que volver a hacer otro diagrama para compararlos. Y esto es todo lo que podemos decir de esto. Bueno, ahora seguiremos con un ejemplo que hemos realizado para echar en práctica este diagrama de Pareto. Y el siguiente problema es este. En un despacho de abogados se ha reducido notablemente la efectividad en la resolución de casos jurídicos. Se ha recopilado la siguiente información para solucionar este problema y tenemos una tabla, hemos elaborado la tabla con los problemas, un conteo, un porcentaje y porcentajes acumulados para que se haga más fácil digerir este diagrama. Entre los problemas podemos encontrar dificultad para manejar múltiples casos, problemas de comunicación entre abogados y clientes, desorganización de documentos, confidencialidad y seguridad de la información, conflictos de intereses con clientes, presión y estrés de los abogados, atracción de nuevos talentos para el despacho, manejar recursos financieros, reputación y marketing, actualización y cumplimiento normativo. Bueno, y ya tenemos los datos organizados de mayor a menor. Y tenemos el total del conteo, el total de los porcentajes y el porcentaje acumulativo es sin duda de lo más importante porque desde aquí, desde esta tabla nos podemos dar cuenta cuál de los problemas o cuáles problemas suman en total el 80%
estas problemáticas que están surgiendo. Entonces, el 72% está en la se suma con la desorganización de documentos. Entonces, desde aquí podemos ver el problema. Pero la graficaremos para observar mejor cómo se comporta. Bueno, y una vez que hemos graficado con esta herramienta que es la gráfica de Pareto, podemos darnos cuenta que donde están las tres primeras causas estas tres primeras causas tienen casi el 70 o el 80% o suman el 80% de los problemas que hay en este despacho. Habría que poner o analizar qué podríamos cambiar para generar que estos porcentajes bajen y así poder ser más eficaces en este despacho. Tenemos en primer lugar dificultad para manejar múltiples casos y cumplir con los plazos. Habría que planear mejor cada caso para poder y ser un poquito más flexible para así poder cumplir con nuestros clientes. Sería una de las soluciones. El segundo sería problemas de comunicación entre abogados. A veces hay problemas de la información, no se comparte de la mejor manera. Habría que ver canales o crear correos donde toda esa información llegue para quien la necesita la pueda encontrar dentro de los mismos que están trabajando. Y otro problema que hay están en los documentos y en los archivos desorganizados. Ha de ser un completo desastre. Hay que organizar las cosas de la mejor manera, poner un poquito de su parte de cada uno de los abogados para que la organización esté de la mejor manera, poner reglas específicas, políticas específicas, para así poder solucionar esto. De igual manera, una vez que ya tenemos este problema y una vez que hemos hecho estrategias y las hemos aplicado, hay que volver a hacer otra gráfica para ver si en estos problemas ya disminuimos y así poder llevar un control. Bueno, buena tarde, profesor. Mi tema es el diagrama de Ishikawa o causa-efecto. El diagrama de Ishikawa o causa-efecto tiene como propósito expresar en forma gráfica el conjunto de factores causales que intervienen en una determinada característica de calidad. Se llama de Ishikawa por el Dr. Korum Ishikawa. Lo desarrolló en 1960 al percatarse de que no era posible decir el resultado o efecto en procesos sin antes entender las interacciones causales de los factores que influyen en él. El ejemplo clásico utilizado por el Dr. Ishikawa es el siguiente. Antes la pregunta de cómo producir el platillo de arroz perfecto, los trabajadores deben de identificar las variables implicadas en dicho problema. Esto es, la clase de arroz. Blanco, moreno, seco, húmedo. El tipo de energía, gas, aceite, carbón, contacto directo e indirecto. El recipiente de cerámica, de cobre, de acero, inoxidable, cubierto, descubierto, sucio o limpio. La clase de agua, con minerales o ingredientes químicos especiales, hervida o no hervida. Al identificar todas las variables o causales que intervienen en el proceso e interacción de dichas causas, es posible comprender el efecto que resulta de algún cambio que se opere en cualquiera de estas causas. Solamente es posible saber cómo cocinar bien un platillo de arroz. Otro ejemplo que puedo dar sería la baja productividad, en donde entraría la mano de obra, materiales, medio ambiente, medición, métodos y maquinaria. En mano de obra estaría la falta de capacitación, concentración de personal no adecuado. En materiales sería la falta de planificación de producción y cortes en mal estado. En medio ambiente sería la falta de orden y limpieza en almacenes y falta de orden y limpieza en áreas de producción. En medición es presencia de actividades que no generen valor. En métodos, no hay responsabilidades definidas, exceso de transporte de personal y por último, en maquinaria sería falta de recursos insuficientes. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.
Bueno, mi nombre es Ángel Axel y yo les voy a hablar sobre el diagrama de causa-efecto. Yo les voy a hablar sobre las dos relaciones o los dos factores que hay, y también este diagrama también es llamado el diagrama de Ishikawa, como ya lo había mencionado, y sus relaciones. Y este diagrama te explica sobre las relaciones que hay entre los factores de causa, es decir, las causas por las que está sucediendo este mapa, y las características de calidad. Y como ya les he mencionado, se expresa por una gráfica que está dividida en dos secciones. La primera sección es la que está constituida por una flecha principal, y de esta flecha convergen más flechas, consideradas, se podría decir, como un subtema, y el cual este subtema a la vez está converjado por por otras ramas aún más pequeñas, que se les podría llamar también subramas. Y los subramas son, se puede decir, subtemas o ya subtítulos más específicos sobre lo que se le está explicando en las flechas anteriores, y las que están ligadas a la flecha que sería el tema principal. La segunda está constituida por el nombre de los de calidad. Como les mencioné, son las flechas principales de la primera sección, y esas apuntan precisamente hacia este nombre. O sea, indican la relación que hay entre causa y las que se dan en el conjunto de factores. Eso es con respecto a las características que tiene de calidad. Debido a todo este procedimiento, este proceso, también a este diagrama se le puede llamar diagrama de pescado. Eso debido a que las formas de las flechas que conectan entre sí con las flechas que converjan con las características de calidad, estas mismas forman un pescado, por el cual también puede recibir ese nombre de diagrama de pescado. Y a continuación mi compañero le va a presentar un ejemplo y explicándole más a detalle sobre este diagrama de pescado. Ahora bien, continuando con lo que explicó nuestro compañero, un ejemplo de esto es de que se da bombeo en una parte de una determinada maquinaria. Se desea conocer qué causa se debe a dicho bombeo. Se enumeran las posibles causas de este fenómeno y se organizan en 5 rubros principales: mano de obra, materiales, métodos, maquinaria y misceláneos. Ahora, el diagrama de Ishikawa que resulta del ordenamiento de estos factores es el siguiente. Como podemos ver en el ejemplo que propone el libro, es este. De que podemos ver que aquí dice mano de obra, materiales, métodos, maquinaria y misceláneos, que son lo que expliqué ahorita recién. Y de es para aquí está para el bombeo. Y como podemos ver, de una causa principal se pueden derivar otras como causas, como mini causas, si se le puede llamar. Ahora bien, continuando con lo que dice el libro, una vez se ha organizado el diagrama, todos los factores casuales de los que puede depender una determinada característica de calidad, se estudia cuáles de estos factores son los responsables del defecto que se desea corregir. Es decir, una vez ya identificada la causa o los efectos causales, los factores causales, de los cuales una característica determinada, esta característica es la que se va a estudiar. Y de estos factores, una vez estudiada, es lo que se va una vez estudiado, se va a corregir en caso de que se necesite.